Buenos días para todos. Somos el grupo B2 y estaremos desarrollando las secciones 10, 23, 25 y 29. Para empezar, daremos inicio con la sección 10, políticas, estimaciones y errores contables. Dentro del alcance de esta norma, pues nos proporciona una guía para la selección y aplicación de políticas contables que se usan para preparar estados financieros. También esta norma nos abarca sobre los cambios en las políticas contables y en la corrección de errores en los estados financieros de periodos anteriores. Dentro de la selección y aplicación de políticas contables, pues esta norma trata específicamente para una transacción, otro suceso o condición, y cuando esta norma no trate sobre una transacción, otro suceso o condición, pues la gerencia deberá utilizar su juicio para desarrollar y aplicar una nueva política contable con el fin de presentar información que sea relevante para las necesidades de la toma de decisiones económicas de los usuarios y fiable en el sentido de que los estados financieros representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivos de la entidad. También que reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones y no simplemente su forma legal, que sean neutrales, es decir, libres de sesgos, que sean prudentes y estén completos en todos sus extremos significativos. Dentro de la uniformidad de las políticas contables, pues una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares. Esto con el objetivo de que exista la comparabilidad de la información para información financiera de periodos anteriores. Los cambios y aplicación de las políticas contables. Una entidad cambiará su política contable solo si es requerido por cambios a esta norma y cuando los estados financieros suministran información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones acerca del rendimiento financiero, la situación financiera y los flujos de efectivos de la entidad. En la contabilización de los cambios de la política contable será de la siguiente manera. Uno es cuando es procedente de un cambio en los requerimientos de esta norma, de acuerdo con las disposiciones transitorias, si es que aplica, y cuando la entidad ha elegido seguir la NIC 39 en lugar de la sección 11 y 12, como lo permite el párrafo 2 de la sección 11. Y una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma retroactiva. La aplicación retroactiva consiste en que una entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa de periodos anteriores a la fecha más cercana que sea practicable, como si la nueva política se hubiese aplicado siempre. Dentro de la información a revelar, tenemos que la entidad deberá revelar la información sobre los efectos del periodo corriente o periodo anterior y también deberá revelar información cuando hay un cambio voluntario en la política contable. Ahora vamos a tratar sobre los cambios en las estimaciones contables y corrección de errores. Pues una estimación contable, su cambio se reconocerá de forma prospectiva, que deberá incluirse en el resultado del periodo del cambio cuando afecta solo un periodo, y en el periodo del cambio y periodos futuros cuando éste afecta a ambos. Dentro de la información a revelar, pues tenemos que la entidad deberá revelar la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. En la corrección de errores, pues una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores en los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento. Y por último, tenemos que la entidad deberá hacer revelación acerca de la corrección de errores de la siguiente información. Ahora seguiremos con la sección 23, que trata sobre ingresos de actividades ordinarias. Alcance. Esta sección se aplicará para la contabilización de ingresos de actividades ordinarias para transacciones y sucesos de venta de bienes, prestación de servicios, contratos de construcción y activos que produzcan intereses, regalías o dividendos cuando actúan por parte de terceros. Otras normas también nos hablan sobre ingresos de actividades ordinarias, que son la sección 20, sección 14 y 15, sección 11 y 12, sección 16 y por último la sección 34. Tenemos ahora lo que es la medición y una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Este valor razonable tendrá en cuenta los descuentos comerciales, los descuentos por pronto pago y las rebajas por volumen de ventas. Ahora tenemos lo que es el pago diferido y cuando difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo, pero hay una transacción financiera, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros que se utilizará mediante una tasa de interés imputada, que esta tasa de interés pues no es más que una tasa de interés menor a la del mercado.
Continuando con la exposición, veremos el intercambio de bienes y servicios. La norma nos indica cuándo se deben reconocer y cuándo no se deben reconocer estos ingresos por actividades ordinarias. Cuando no se deben reconocer es cuando se intercambian bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza y valor similar. Cuando se intercambian bienes o servicios de naturaleza diferente, pero que la transacción carezca de carácter comercial. Y cuando sí se podrá reconocer estos ingresos es cuando los bienes se vendan o los servicios se intercambien por bienes o servicios de naturaleza diferente en una transacción que tenga carácter comercial. La medición de las transacciones. La norma nos indica que estas se deben de medir al valor razonable de los bienes o servicios recibidos. Estos ajustados por el importe de cualquier efectivo o equivalente al efectivo al momento de la transferencia. Cuando el importe no se pueda medir con fiabilidad, se medirá al valor razonable. Y si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibidos ni de los activos entregados, se medirá por el importe en libros de los activos entregados. La identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias. Acá la norma nos indica que se aplicarán los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por separado a cada transacción. Sin embargo, también se aplicarán los criterios de reconocimiento a los componentes identificables por separado cuando sea necesario para reflejar la esencia de la transacción. Acerca de la venta de bienes. Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se transfiere al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo. También cuando se conserve en la entidad ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. Y cuando el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. Sobre la prestación de servicios nos indica que cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, se reconocerá el ingreso de actividades ordinarias asociados con esta transacción. Esto es cuando el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad, cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción y cuando el grado de realización de la transacción al final del periodo sobre el que se informa pueda ser medido con fiabilidad. También esta norma trata acerca de los contratos de construcción. Sé que cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de las actividades ordinarias del contrato y los costos del contrato asociados con el contrato de construcción, como lo son también los ingresos de actividades ordinarias y así como los gastos. La norma también nos habla acerca del método de porcentaje de determinación. Esta se utiliza para reconocer los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios y por contratos de construcción. Una entidad examinará y cuando considere que sea necesario realizará las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias y los costos a medida que avance la transacción de servicio en el contrato de construcción. Acerca de los intereses, regalías y dividendos. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de estos cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción, cuando el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido fiablemente. Y también esta norma nos indica que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes bases. Los intereses se reconocerán utilizando el método de interés efectivo. Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación o devengo. Y los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. Ahora trataremos el tema de la sección 25, costos por préstamos. Alcance. El alcance de esta sección trata sobre la contabilización de los costos por préstamos. Los costos por préstamos pueden incluir los gastos por intereses, las cargas financieras derivadas de arrendamientos financieros y las diferencias de cambio surgidas por préstamos en el extranjero en moneda extranjera. El reconocimiento será como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurren y la información a revelar serán los costos financieros y el total de gastos por intereses. Ahora trataremos el tema de la sección 29, impuestos a las ganancias. El alcance. Alcance de esta sección trata de la contabilización del impuesto a las ganancias, incluidos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. También nos habla sobre los impuestos corrientes e impuesto diferido. Un impuesto corriente es un impuesto por pagar recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo actual o periodos anteriores. Un impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros. Las subvenciones del gobierno no están tratadas en esta sección. Sin embargo, esta sección sí se ocupa de las diferencias temporarias que se deriven de las subvenciones del gobierno. Impuestos corrientes.
se reconocerá como pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar derivado de las ganancias fiscales y se reconocerá como activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda aplicarse para recuperar el impuesto pagado en periodos anteriores. La medición será de un activo o de un pasivo por impuestos corrientes bajo el importe que se espera pagar o recuperar utilizando las tasas impositivas y la base legal fiscal vigente del país. Impuestos diferidos. Reconocimiento y principio general. Se reconocerá el importe en libros que espera recuperar o cancelar del activo o del pasivo. Es decir, que una entidad reconocerá un activo o un pasivo por impuesto diferido por el impuesto por pagar o recuperar en periodos futuros derivado de sucesos pasados. Base fiscal y diferencias temporarias. Tenemos la base fiscal activo, que es el importe que será deducible de los beneficios económicos que obtenga la entidad en el futuro cuando recupere el importe en libros de dicho activo. La base fiscal pasivo pues, es igual al importe en libros menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente respecto a ese pasivo en periodos futuros. Y las diferencias temporarias no son más que las diferencias que existen entre el importe en libros y la base fiscal. Diferencias temporarias imponibles. Se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por toda la diferencia temporal imponible, a menos que el pasivo por impuesto diferido haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía o el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios o en el momento que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal. Ejemplos de diferencias temporarias imponibles. Recordemos que estas son las que surgen cuando los gastos o ingresos se registran contablemente en un periodo mientras se computan fiscalmente en otro. Por ejemplo, los ingresos por intereses o las depreciaciones, cuando la utilizada para determinar la ganancia o pérdida fiscal puede ser diferente a la utilizada para determinar la ganancia contable. Diferencias temporarias deducibles. Se reconocerá un activo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias deducibles en la medida que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales utilizar esas diferencias temporarias deducibles, salvo que aparezcan de reconocimiento inicial de un activo o pasivo que no es una combinación de negocios y en el momento en que fue realizado no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal. Ejemplos de diferencias temporarias deducibles que dan lugar a activos por impuestos diferidos tenemos los costos de beneficio por retiro y los activos que pueden ser contabilizados al valor razonable. En este caso, sin que se haga un ajuste similar para fines fiscales. En tal caso, aparecerá una diferencia temporaria deducible siempre que la base fiscal del activo exceda su importe en libros. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Si la entidad tiene suficientes diferencias temporarias imponibles relacionados con la misma autoridad fiscal y referidas a la misma entidad fiscal. Si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho de compensación de las pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Y si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables cuya repetición es improbable. Inversiones en subsidiarias, sucursales asociadas y participaciones en negocios conjuntos. En este caso aparecen diferencias temporarias cuando el importe en libro de las inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos pasa a ser diferente de la base fiscal de la inversión o participación. Por ejemplo, por existencia de ganancias no distribuidas, por las diferencias de tipo de cambio cuando la controladora y sus subsidiarias estén situadas en diferentes países, y por la reducción en el importe en libros de las inversiones en una sociedad hasta su importe recuperable. El impuesto diferido se medirá utilizando la tasa impositiva de la legislación fiscal que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente finalizado al momento de la presentación. La medición de impuestos corrientes y diferidos, una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos, y las retenciones fiscales sobre dividendos se cargan al patrimonio como parte de los dividendos. La presentación se hará una distribución en el resultado integral y en el patrimonio en función de la transacción. Debe haber una distinción entre partidas corrientes y partidas no corrientes y una compensación siempre que la entidad tenga el derecho exigible legalmente de compensar dichos importes. Información a revelar: el gasto por ingreso, por impuesto en las ganancias corrientes y el ajuste también por impuesto corriente del periodo presente o anterior, entre otros. Gracias por su atención.